Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de ediciones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Todo lo que pasa en las juveniles de la cantera rosarina te enterás por nosotros, por el programa La Cantera TV. Como siempre, en nuestras redes sociales, todo el contenido de la cantera para poder repasar nuevamente lo que sucede con las inferiores, tanto de cuarta a novena división, como también lo que sucede en la reserva y todo lo que pasa en las inferiores rosarinas. Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube para poder ver los compactos de los partidos, también las notas con los protagonistas y todo lo referido a la cantera rosarina. Hoy nos vamos a meter en el programa con respecto a lo que sucedió en las inferiores tanto de Newell's como de Rosario Central, que enfrentaron a los dos equipos del sur de Buenos Aires. Estamos hablando de Banfield y también de Lanús, respectivamente, los equipos que enfrentaron Newell's Central, y también en la división reserva, que también sigue su curso con respecto a lo que es el calendario de primera división, con el mismo fixture y obviamente con la localía invertida. Bueno, vamos a estar repasando todo eso y mucho más en La Cantera TV. Pero antes voy a saludar a mi compañero de siempre, Nano Sanguinetti. ¿Cómo estás? Agus, buenas noches, un placer reencontrarnos en un nuevo programa de La Cantera TV. Como decías, mucho para analizar, mucho para repasar. Ha habido muchos goles, tanto en reserva como en las divisiones inferiores, tanto de Central como de Newell's. Así que un programa para repasar todo lo que ha dejado el fin de semana. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más, porque cuando volvemos nos metemos con Central y también con Newell's frente a Lanús y a Banfield. Para los que somos deportistas de elite, pero solamente los martes de 20 a 21 a 15. Y después vamos a comer. Sport 78, Rosarino por deporte. Che pintor, vení alto color. Si vos quieres pintar, oferta vas a encontrar. Servicio y calidad, colores de verdad. Che pintor, venite alto color. Encontralo en Alto Color Pinturerías, en sus dos direcciones, Montevideo esquina Callao, Corrientes esquina Pasco. Venite alto color. Hola, te cuento que continúa la campaña de registración de la tarjeta SUBE a personas beneficiarias. En esta segunda etapa estamos convocando a las personas jubiladas y pensionadas para que puedan acceder al beneficio del 55% de descuento en el pago del boleto del transporte urbano de pasajeros. También convocamos a las personas mayores de 69 años que ya tienen el pase libre en su tarjeta móvil y ahora continuarán teniendo el beneficio, pero en la tarjeta SUBE. Si perteneces a alguno de estos grupos, acércate con tu DNI de 8 a 16 horas al Centro Cultural Fontana Rosa o a los centros municipales de distrito Sur, Sudoeste, Oeste, Noroeste y Norte para activar el beneficio. Recordá que estamos en etapa de transición y el sistema SUBE será el único medio de pago del transporte urbano de pasajeros. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341 155 97 51 08. Richieri 1033 438 2330. www.doctorbalbi.com.ar. Bien, segundo bloque de La Cantera TV y nos metemos primero con la actividad de Rosario Central enfrentándose a Lanús, en este caso las categorías mayores del Canalla enfrentando al Granate, jugando como local. La semana pasada veíamos la actividad de los juveniles menores de Central, en este caso vamos a ver las mayores del Canalla en una muy buena jornada, Nano. Sí, una jornada que no fue, tal vez, empezó bien con la victoria de la cuarta división. Después se fue un poco más complicada la jornada, pero bueno, terminó siendo en sí
un buen sábado para las divisiones inferiores de Central porque se terminaron quedando con el triunfo. Vamos primero a lo que fue la victoria de la cuarta división, que de la mano de Matías Lecky parece haber encontrado un buen rendimiento, a pesar de que después se iba a complicar un poco el partido. Empezaban ganando el conjunto canalla con el gol de Lorenzo Moscoloni, el número 11 de Central, que con ese remate cruzado vencía al arquero de Lanús, a la defensa, y abría el marcador en favor de la cuarta división de Central, que como decíamos parece haber encontrado su rendimiento. Lanús, que iba a llegar en ese primer tiempo a la apertura, o por lo menos se llegaba a la igualdad de manera transitoria. Aquí el jugador de Lanús que encara hacia el área, deja muchos rivales en el camino y se las arregla para poder rematar. Lucas Muñoz, el número 9 del conjunto Granate, que ponía las cosas 1-1 allí en el predio que tiene Central en la Ciudad Deportiva de Granero Baigorria. Un partido que se complicó. Después Central en el primer tiempo, antes de que se cierre la primera mitad, iba a poder decretar el final. Esta situación que va jugándose de derecha hacia izquierda, el pase que llega hacia el medio, no puede rematar nadie y aparece Samuel Beltrán, el volante central, que con ese remate de media distancia ponía en ventaja al conjunto de Matías Lecky, que a la postre se iba a terminar quedando con los 3 puntos. Hasta el momento, puntaje ideal para la cuarta división, que había tenido un torneo complicado durante el 2022 y que de la mano de Matías Lecky parece haber encontrado un buen rendimiento que le permite haber arrancado el torneo de esta manera. Vamos a repasar lo que sucedió en la quinta división. El equipo dirigido por Fernando Lancier, que también tuvo un partido bastante parejo ante su similar de El Granate, en un partido que bueno, tuvo mucho para ver. Terminaría siendo en derrota 2-1 para los dirigidos por Lancier. Elías Brito, de cabeza, marcaba el primer tanto del partido para la visita, para el conjunto Granate, que se ponía en ventaja. El lateral derecho de Lanús, que con ese cabezazo dejaba sin respuestas al arquero de Rosario Central y ponía, como decíamos, en ventaja al conjunto visitante. Va a llegar esta situación, Lanús va a poder ampliar la diferencia en el marcador, la corrida, el pase que van a jugar al medio. Aparece nuevamente Elías Brito para sacar ese tremendo derechazo también, que deja sin respuestas al arquero de Rosario Central y el número 4 de Lanús, que se vestía como figura del partido con ese remate tremendo para poner en ventaja, para ampliar la diferencia, poner el 2-0 para Lanús, que empezaba a ponerle cifras definitivas al encuentro. Ya en la segunda mitad va a llegar esta situación. Central que ataca por el sector derecho, la dejan pasar, el pase, y aparece con esa serie de remates. Va a terminar primero en el penal, la pelota queda en la mano, en el remate que quiso hacer Franco Peloso, la pelota que termina en la mano. El propio Peloso se hace cargo de la ejecución del penal, ya cuando el partido llegaba a su fin. El número 11, que ponía el 2-1 para Central, lograba descontar. Como decíamos, después se iba a terminar quedando con el triunfo el conjunto visitante para lo que fue la primera derrota de Central allí en la Ciudad Deportiva de Granero Baigorria. Vamos a repasar ahora lo que sucedió en la sexta división, que tuvo poco para ver en cuanto a goles, uno solo por el lado de Granate, pero que sí tuvo algunas alternativas para repasar, que también cambiaron un poco el rumbo del partido. Vamos a estar repasando primero la expulsión de Lucas Ramos, que ya tenía tarjeta amarilla. Aquí en esta acción va a haber la segunda y luego la tarjeta roja. Uno puede decir que no sé si era para amarilla, pero se ve que no ve venir al jugador de Lanús. Cuando quiere patear la pelota termina impactando al jugador visitante, y posteriormente la tarjeta roja. En favor del árbitro, estaba cerca de la jugada y bueno, tenía amarilla el jugador canalla. Así es, acá el árbitro estaba cerca para ver este patadón primero del jugador de Lanús, otro patadón más. No mostró tarjeta, tarjeta roja por lo menos en este caso. Se picó, dirían. Se picó, claro. Los manotazos que iban y venían entre algunos jugadores
de Central y de Lanús. Y para colmo, cuando el partido se terminaba, va a llegar esta acción, la intentan despejar los jugadores de Central, la pelota que se va primero al lateral, se toman su tiempo para hacerlo los jugadores de Lanús, va a venir el lateral picante también porque termina llegando esta situación, no la pueden despejar, el centro que va a meterse después en el área para que Lanús pueda llegar a la apertura del marcador. Aquí el remate, el tiro que no puede tapar el arquero de Central, y Bautista Lódolo, el número 10 de Lanús, que sobre el cierre del partido saca este remate para lo que fue posteriormente la victoria de Lanús en la sexta división, como decíamos, por el lado de las categorías mayores en la Ciudad Deportiva de Granero Baigorria. Un triunfo y 2 derrotas. Diferente fue la actuación de las categorías menores allí en el sur del Gran Buenos Aires. Vamos a repasar por eso los resultados. La séptima división, dirigida por Mario Paglianuga, que se impuso 4-2 con goles de Marco Vicente, Giovanni Cantizano, Elías Verón y Tomás Parodi. Fue también victoria de la octava. Así es, 4-0, Barrientos, Pavoni, Cantero y Felici los goles del canalla. Y la novena división de Jorge Díaz, que también se impuso, pero por 1-0 con gol de Joaquín Baguiar, para que de esta manera Central se quede con la jornada ante Lanús. 12 de los 18 puntos en juego obtuvo el conjunto canalla, que un año antes, cuando se enfrentaron por última vez a Lanús, las divisiones inferiores de Central solamente consiguieron 4 puntos de los 18 que se pusieron en juego el 2 de abril del año pasado, así que ha cambiado un poco el panorama en cuanto a lo que fue este enfrentamiento entre Central y Lanús. Bueno, y ahora toca repasar lo que sucedió con Newell's enfrentándose a Banfield en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Las categorías menores, que en este caso, tanto séptima, octava y novena, tuvieron una jornada para el olvido en lo que era la mañana del sábado, con la séptima división, los dirigidos por Diego Pomelo Mateo, que iniciaban la jornada frente a Banfield con esta jugada. Tiro libre, una jugada preparada. Se para en dos Banfield en el ataque, van del lado derecho algunos jugadores del Taladro, en el lado izquierdo llegando al área, al punto del penal, otra parte de los jugadores de Banfield, y acá la pinchadita del jugador de Banfield, termina apareciendo uno por el lado derecho, en el palo termina pegando, Robledo no puede hacer nada y la termina empujando Bautista Pucheta, ahí en una serie de rebotes cuando defensores de Newell's querían despejar. Bueno, Bautista Pucheta, el número 9 de Banfield, termina marcando el 1-0 desde lo que es la jugada de pizarrón del Taladro en séptima división, abriendo el encuentro 1-0 en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Ya en la segunda parte, esta jugada por el lado izquierdo, el desborde, el centro hacia el área, el que aparece solo para definir sin oposición es el jugador de Banfield. El otro delantero, Lisandro Piñero, el número 11, que termina marcando el 2-0, solo, tranquilo, abriendo el pie para poner a Banfield 2-0 en séptima división en el primer turno del día sábado de las categorías menores de Newell's enfrentando a Banfield. Ya sobre el final iba a llegar el gol de Newell's, una jugada que iba a comenzar de la mitad de la cancha, el pase hacia el defensor central de la Lepra, que termina rechazando hacia adelante, peina un jugador de Banfield y le termina quedando al recién ingresado, al jugador leproso que había ingresado hacía muy pocos minutos, Barrios, el jugador de Newell's, que termina marcando con ese remate. El 2-1 iba a ser cifras definitivas para la séptima división de Diego Pomelo Mateo, que iba a caer en el primer turno de las categorías menores de Newell's frente a Banfield en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Y después de lo que fue la derrota de la séptima división de Diego Mateo, nos vamos a meter en la octava división, que también tuvo una jornada negativa, en este caso obviamente perdiendo en un encuentro sobre la hora que no tuvo muchas situaciones de gol, pero sobre el final iba a llegar el encuentro de la octava división, los dirigidos por Alejandro Ojeda, que sobre el final iban a tener la jugada negativa, en la cual de pelota parada, ya cuando todos estaban tranquilos, la pelota se fue al córner, estaba por finalizar el encuentro, iba a ser un punto para cada uno, van varios defensores de Banfield a cabecear, era la última jugada de Newell's, obviamente algunos marcando, otros haciendo zona, el arquero Casal, que
trata de acomodar la defensa, iba a llegar el córner desde el lado derecho, pateando un derecho para que se abra esa pelota, el cabezazo de uno de los defensores centrales que fue a buscar la victoria sobre la hora. Estamos hablando de Octavio Padovan, el número 2, que termina cabeceando. El arquero Casal, que hace un error de cálculo, termina pegando la pelota en el palo de sobrepique y metiéndose para que la octava división de Banfield termine venciendo a su par de Newell's, logrando los 3 puntos, llevándoselo al sur de Buenos Aires. Y nos metemos en la última categoría, en la 9ª división, los dirigidos por Hugo Castría, que también iban a tener una jornada negativa, un encuentro en el cual los dirigidos por Castría no se iban a poder imponer frente a Banfield y que iban a terminar obviamente perdiendo. En este caso comenzaba el partido con el gol de Becerra, Dante Becerra, que iba a madrugar a todos, tempranero el gol de la 9ª división, se iba a poner 1-0 el equipo dirigido por Castría y vemos la situación, el gol de Becerra que dormía a todos y terminaba poniendo el gol de la 9ª división frente a Banfield. Pero no iba a ser solo eso, porque Banfield se iba a acomodar en el partido, Banfield iba a poder empezar a acomodarse y dar vuelta a la historia, porque todavía en el primer tiempo iba a poder lograr empatar el encuentro. Esta jugada por el lado derecho, una serie de equivocaciones, el arquero leproso que no logra quedarse con la pelota y al que poco le importa es Aníbal Saucedo, que captura el rebote y ya cerca del área chica termina poniendo el empate 1-1, el empate transitorio. El número 9, Aníbal Saucedo, no se iba a quedar con eso Banfield porque iba a ir a buscar el partido. Ya nos metemos en el segundo tiempo. Pelota parada de esta vía, iba a llegar el cabezazo y golazo de Banfield para convertir el último gol, el 2-1 y la victoria del equipo de Banfield frente a la 9ª división. Thiago Ibarra, otro central como sucedió en la 8ª división, en este caso en la 9ª, también casi sobre el final, para darle los 3 puntos a Banfield y llevarse puntaje ideal al sur de Buenos Aires. Fueron 3 derrotas de Newell's en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, 3 victorias para Banfield, que se iba a terminar llevando la victoria en lo que es las categorías menores en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Y sobre el final, bueno, ya sentenciaba Isaías Gutiérrez, el número 10 de Banfield, que terminaba marcando para ya dejar todo hecho y ya terminar con la serie. Obviamente victoria para Banfield, derrotas de Newell's, que obviamente tuvieron una jornada para el olvido en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Pero nos vamos al predio Luis Guillón, nos vamos a Buenos Aires para repasar lo que sucedió con las categorías mayores que enfrentaron 4ª, 5ª y 6ª división a Banfield. Sucediendo esto, bueno, 4ª división que terminaba empatando 3-3, Lisandro Pola, Javier Di Florio y Manuel Guereta, los goles de la 4ª división de Petete Rodríguez, que empataron 3-3 ante Banfield, Nano. Sí, la 5ª división de Ricardo Lunari, que empató 0-0 ante su similar de Banfield. Bueno, y la 6ª división, que iba a ser la única categoría que iba a ganar los dirigidos por Capobianco, que la fecha pasada habían sido de los pocos que habían perdido. Bueno, victoria 2-1, doblete de Lebrán en la 6ª división para al menos traerse algunos puntos, poder sumar algunos puntos en lo que es esta jornada, en la cual Newell's, esos 2 empates de las mayores, de la 4ª y la 5ª, y la victoria de la 6ª división fueron lo único que sumó Newell's. 5 puntos de 18 para Newell's en esta jornada de divisiones inferiores. Nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más, porque nos vamos a meter con lo que va a ser la próxima fecha de las inferiores, que se va a jugar dentro de muy poco. También el clásico de reserva que vamos a tener el día viernes, y hablando de reserva nos vamos a meter en lo que fue la fecha pasada de Newell's y Rosario Central enfrentando a los equipos de La Plata. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Reservas al 3416-371858. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. De pintor venía alto color. Si vos quieres pintar, oferta vas a encontrar. Servicio y calidad
Encontralo en Alto Color Pinturerías, en sus dos direcciones, Montevideo esquina Callao, Corrientes esquina Pasco. Venite a Alto Color. Hola, te cuento que continúa la campaña de registración de la tarjeta SUBE a personas beneficiarias. En esta segunda etapa estamos convocando a las personas jubiladas y pensionadas para que puedan acceder al beneficio del 55% de descuento en el pago del boleto del transporte urbano de pasajeros. También convocamos a las personas mayores de 69 años que ya tienen el pase libre en su tarjeta móvil y ahora continuarán teniendo el beneficio, pero en la tarjeta SUBE. Si perteneces a alguno de estos grupos, acércate con tu DNI de 8 a 16 horas al Centro Cultural Fontana Rosa o a los centros municipales de distrito Sur, Sudoeste, Oeste, Noroeste y Norte para activar el beneficio. Recordá que estamos en etapa de transición y el sistema SUBE será el único medio de pago del transporte urbano de pasajeros. Para los que somos deportistas de elite, pero solamente los martes de 20 a 21 a 15. Y después vamos a comer. Sport 78, Rosarino por deporte. Bien, último bloque de la Cantera TV y decíamos antes, nos vamos a meter en lo que fue la jornada de la División Reserva en vistas a lo que va a ser el clásico de la División Reserva, que después vamos a estar hablando un poco del encuentro que vamos a tener el día viernes. Bueno, Central enfrentándose a Gimnasia y Esgrima La Plata, jugándose de visitante y una derrota para el equipo de Rivarola, Nano. Sí, una derrota que, bueno, complica un poco lo que venía haciendo este camino perfecto que venía teniendo Central, más allá después de lo que había sido el traspié en Santa Fe con Unión justamente. Central se había podido recuperar en el partido con Huracán, iba a La Plata, Estancia Chica, para intentar seguir por el camino de la victoria, pero bueno, se iba a encontrar con un partido bastante duro, un primer tiempo que tuvo muchísimas situaciones para ambos equipos, pero que no pudieron abrir el marcador. Tuvo varias Central, tuvo varias también Gimnasia, más allá de algunos goles en posición adelantada, que iba a terminar llegando, un remate de Iglesias que controlaba de muy buena manera, también Tomás O'Connor, bueno, muchísimas situaciones. Acá va a llegar, por ejemplo, este tiro libre. Se abre la barrera. Se abre la barrera, sí, queda mal parado Valentino Quintero, aparece el jugador de Gimnasia, pero todo iba a estar anulado por posición adelantada, partía más adelante el jugador de Gimnasia, que iba a tener varias el conjunto local. Acá un penal que no termina siendo tal, buena resolución de los defensores de Central. Iba a tener la suya también Agustín Módica, aquí lo derriban, pero de muy buena manera y de manera limpia, quitando el jugador de Gimnasia. Ya en el segundo tiempo la cuestión iba a cambiar un poco, Central que iba a ir en busca del gol, tenía aquí la posibilidad Agustín Módica, Gimnasia que iba a tener también la suya, el remate que iba a pasar cerca del palo izquierdo de Quintero, otra situación más para exigir al número 1 de Central. Va a llegar acá sí el gol de la apertura, a los 12 minutos controla Leandro Iglesias el remate de derecha y Central que se ponía en ventaja a los 12 minutos de la segunda mitad ante el conjunto tripero, que después sobre el cierre del partido iba a levantar la historia, iba a poder dar vuelta al resultado y quedarse con los 3 puntos. Va a llegar este centro, el cabezazo, el control y la pelota que se va a terminar yendo afuera. Otra situación más para Gimnasia con este remate y la buena resolución de Valentino Quintero. Central que iba a tener alguna aquí, el remate de Agustín Módica, de Rodrigo Mosqueda que se va por arriba del travesaño. Gimnasia que de a poquito empezaba a llegar. Otra situación más, aquí termina derribando Lucas Rafina el jugador, pero va a llegar este remate. Después va a venir otra acción y aquí sí, el gol de Gimnasia a los 42 minutos. Valentín Peñalba, el número 2 de Gimnasia, que desviaba y convertía el gol del empate. Gimnasia que podía llegar de mejor manera a las situaciones de ataque. Hacia aquí Lucas Rafín que iba a intentar sacar al defensor, al delantero, y va a llegar al minuto 48 el gol de Mauro Dávila,
que había ingresado unos minutos antes para poner el triunfo de Gimnasia en la divisional reserva. Central que no iba a poder seguir por la senda del triunfo, quedaba mal parado Valentino Quintero, y la victoria de Gimnasia para que Central quede con 16 puntos, después con el transcurrir de la fecha, quedó de esta manera a 6 puntos de Vélez, que es el único puntero del campeonato. Bueno, y nos metemos con lo que fue la actividad de Newell's, jugándose en el centro de entrenamiento Jorge Grifa frente a Estudiantes. Iba a jugar en el Coloso, pero justo ese día Newell's entrenaba la primera división, por eso se terminó jugando en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. El equipo de Quiroga, los dirigidos por Facundo Quiroga, que venían de mala manera, venían en mala forma y después de varias derrotas pudieron recuperarse frente a Estudiantes con varios titulares que bajaron para jugar en el plantel de reserva. Acá vemos a dos que están en acción. Bueno, Guillermo Balsi, que recibe y abre hacia la derecha Armando Méndez, que volvió a jugar después de la fractura en el antebrazo, después de 2 meses el centro hacia el área, y el que aparece Giovanni Chiaverano, el chico de categoría 2005, que termina llegando antes que el defensor y que el arquero de Estudiantes y marcaba el gol de la victoria. 7 minutos le iban a bastar después para tener algunas situaciones a Estudiantes, pero Newell's tuvo las suyas, no pudo terminar de definirlo. Terminó cerrando Newell's una buena victoria como local, acomodándose el equipo de Quiroga, como decíamos recién, con el gol que mencionábamos, la jugada de Balsi hacia afuera, el centro de Armando Méndez y Giovanni Chiaverano, que marcaba el 1-0 y la victoria para Newell's frente a Estudiantes en la previa del clásico, en la previa del partido de la reserva. Algunas situaciones más. Después decíamos, Estudiantes iba a tener las suyas, iba a aguantar Newell's con Barlacina en el arco, pero no iba a poder ser para Estudiantes, que se iba a ir sin puntos de Rosario, la victoria del equipo de Quiroga. Y la semana que viene, Nano, vamos a tener el día viernes el encuentro de la reserva a las 11 en Arroyo Seco entre Newell's y Rosario Central. Así es, será el día viernes a las 11 de la mañana, el clásico de reserva entre Rosario Central y Newell's. Después ya se vendrá el clásico de primera, pero bueno, tendremos, como decías bien, Agus, el día viernes en Arroyo Seco, en el predio, el duelo entre Central y Newell's en reserva. Bueno, Newell's, que Nano recién mencionaba Central como llegaba con 16 puntos, Newell's llega con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas del equipo de Quiroga. Y nos vamos a la próxima fecha de las divisiones inferiores de cuarta a novena división, donde Central va a estar enfrentándose a Atlético Tucumán y Newell's a Central Córdoba de Santiago del Estero, Nano. Así es, en las categorías mayores que van a estar viajando a Tucumán para enfrentar a su par del decano, las categorías menores que van a ser locales en la Ciudad Deportiva Granadero Baigorria. Bueno, y Newell's, como decía recién, enfrentándose a Central Córdoba de Santiago del Estero, las categorías mayores jugándose en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, mientras que las menores viajando a Santiago del Estero para enfrentar a su par, a las categorías menores de Central Córdoba. Así que tenemos Newell's frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y Central enfrentando a Atlético Tucumán. La semana que viene vamos a estar repasando lo que va a ser esta jornada que decíamos recién, de Central con Atlético Tucumán, las categorías mayores jugando de visitante y las menores como local, y en Newell's las mayores en el centro Grifa y las menores viajando a Santiago del Estero. La semana que viene repasamos esto, también vamos a tener el post partido de lo que fue el encuentro a la reserva, el clásico rosarino y todo lo referido a la cantera rosarina, que como siempre podés visitar todo lo que sucede en la cantera de Rosario, en la mejor cantera del país, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, para no perderte de nada de la mejor cantera del país. Será hasta la semana que viene, Nano, nos vemos la semana que viene, donde vamos a estar repasando y con un lindo programa. Así es, habrá mucho para repasar el próximo lunes, como decía Saúl, el clásico de reserva, la jornada de inferiores ante Atlético Tucumán y ante Central Córdoba de Santiago del Estero, así que la invitación para el próximo lunes. Bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado y será hasta la semana que viene, donde nos vamos a encontrar en un nuevo programa repasando la actuación de las juveniles tanto de Newell's como de Rosario Central, y también con un clásico de por medio en reserva y también en primera división. Gracias a todos ustedes y nos vemos la semana que viene.